En el grande día, el último día de la fiesta, y en ese día Jesús se manifestó. Amén. Y llamó a aquellos que tenían sed. Y estamos todos sedientos de Dios. Queremos más. Y ciertamente tendremos más. Amén. Porque aunque este evento termine, Cristo no ha terminado. Estamos junto con Él. Y queridos, lo que más importa no es tanto lo que sucede aquí en este encuentro, pero lo que sucede entre los encuentros. Porque no podemos ser personas que van de evento en evento. Yo leo un texto de la Escritura que habla de eventos. No sé si ustedes conocen. Quien siembra eventos. ¿Eventos o eventos? Quien siembra eventos recoge tempestades. Entonces no te pare en los eventos. Hay más que esto. Hay más que esto. La esperanza es que aquí en este evento tú marques citas con tus hermanos durante el año. Que no te encuentres solamente de año a otro año. Amén. Estamos hablando de un tema que costó la vida a Cristo. Es la cuestión de la unidad. Y hoy por la mañana un hermano me hizo una pregunta sobre que hay una agenda hoy día, la agenda de la tolerancia. ¿Así es la pregunta? Y él me hizo una pregunta: ¿cuál es la diferencia de unidad con esta predicación de tolerancia que hay hoy día? Y yo le hablé que hay otro tema también, que es el ecumenismo. Entonces son tres cosas que aparentemente son próximas, pero de hecho son tan distantes porque son de naturaleza, de esencia distinta. En la vida de la iglesia no puede haber tolerancia. Hay amor, hay amistad, pero no tolerancia. Soportamos, pero no toleramos. Llevamos las personas, pero no contemporizamos, ¿se dice? Contemporizamos, ¿cómo sería la palabra en castellano? No dejamos el pecado en el contexto y creamos una situación para mantener el pecado, para no perder el hermano. La palabra nos enseña que debemos hablar la verdad en amor. Amor sin verdad no es amor. Verdad sin amor no es verdad. Verdad y amor caminan juntos, indisolublemente. Son inseparables. Si amo, yo hablo la verdad. Si hablo la verdad, es porque amo.
El Señor nos exhorta a que, ¿cuál es la palabra? Reprendamos al hermano con mansedumbre. Mire, hermanos, en este punto hay que tener un cuidado muy grande. Porque Cristo nos alerta para que al ver el pequeño cisco, como se dice, la paja en el ojo del hermano, necesitamos antes quitar la viga de nuestro ojo. Algunas cosas aprendemos. Que para Dios, nuestro pecado es más grande que el pecado de nuestro hermano. Siempre es. Siempre es. Y tal vez la viga que tenemos nos hace ver pajas donde no hay. La viga puede perjudicar la visión. Y cuando fuéramos quitar una paja del ojo del hermano, debemos tomar extremo cuidado, porque es el ojo. Es la parte más sensible que tenemos. Incluso nuestras pálpebras, ¿se dice? Párpados. El ojo es tan sensible que ellas tienen movimiento propio, automático. Es tan sensible. Dios está hablando del cuidado que debemos tener con el ojo. Y cuando yo llego cerca del ojo del hermano, debo tener todo cuidado. Tocar el ojo del hermano con guantes, y guantes finísimas. No, principalmente porque este hermano es hijo de Dios. Entonces tomemos cuidado. Pero esto no nos isenta de hablar la verdad del hermano. Si el hermano está se equivocando, yo debo llegar para él y hablar y nunca dejar. Porque yo soy responsable por mi hermano. Amén. Cuando hablamos de ecumenismo, ¿de qué estamos hablando? De arreglos doctrinarios. Hace un tiempo atrás, la iglesia metodista, la iglesia luterana y la iglesia católica tomaron asiento para discutir la unidad, entre comillas, entre estas denominaciones. Y fueron al pasado y pudieron ver cuáles son las doctrinas que les alejaban y empezar a trabajar en doctrinas. Entonces la Iglesia Católica pasó a aceptar la salvación por la fe en términos doctrinarios solamente, porque siguen con sus paradigmas de salvación católicos romanos. Y quien más cedió fueron los metodistas y los luteranos. Y ahora, los bautizados en la Iglesia Católica pueden recibir la comunión en la Iglesia Luterana y también al revés. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? No está hablando ni de tolerancia ni de ecumenismo. Porque la unidad de la cual estamos hablando tiene como punto de encuentro Jesucristo y su muerte. No son doctrinas, es una persona. ¿Y por qué camino en muchos ambientes? Yo camino en muchos ambientes, incluso en medio de católicos. Camino allí. Fui invitado varias veces para predicar entre los católicos y predico. Predico donde sea, en el ónibus, en la plaza,
entre los católicos, en cualquier lugar, predico. Y en este entonces, trabajé con esos hermanos y les expuso las cosas que yo creo y que son puntos innegociables, ¿se dice? Innegociables. Entonces yo necesité hacer mi credo personal. No solamente el credo de los apóstoles, pero mi credo. ¿Y cuál es mi credo? Primer punto, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿No? Si alguien llega para mí para discutir este punto, no discuta. No hay discusión. Se encerra el tema si se propone discusión en este punto. Segundo punto, Cristo vino en carne. Él vino en carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Tal vez este sea el versículo de la Biblia más poderoso. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto hace toda la diferencia. Tercero punto, Jesucristo murió para pagar mis pecados y ninguna otra cosa paga mis pecados. Solamente la muerte de Cristo con su sangre derramada. Tercero punto, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Ningún otro líder religioso del mundo, ningún otro líder ha resucitado. El único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él era Dios y Dios no puede estar en la tumba. Son cosas que no combinan, Dios y la tumba. Están lejos un de otro. Y quinto punto, Jesucristo es el Señor. Esos 5 puntos son mis, déjame usar la expresión, son mis paradigmas. Y ese es un buen paradigma. Paradigma es un pensamiento que conduce tu comportamiento. Ese es paradigma. El paradigma conduce tu conducta, hace tu conducta. Y esos 5 puntos para mí son mis cláusulas pétreas, ¿se dice? Son mi base. Si quieres discutir uno de esos puntos, no hay charla entre nosotros. No hay charla. Vamos a charlar sobre la divinidad de Cristo. No vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo. Cristo es Dios y punto. Amén. Cristo vino en carne. Punto. Cristo murió por mis pecados. Punto. Cristo ha resucitado. Punto. Él es Señor. Y va a volver. Entonces, ¿dónde estoy? Voy a perceber si las personas creen en esos puntos. Si creen en esos puntos, hay posibilidad de aproximación. Hay posibilidad de caminar juntos. Porque los otros puntos podemos charlar, podemos negociar, podemos abrir las escrituras para juntos examinarlos. Pero estos puntos para mí no. Entonces la unidad, ela está en Cristo. O sea, dentro de Cristo. Allí está nuestra unidad. Amén. No somos unidos en términos de prácticas. No necesita. No estoy hablando de prácticas pecaminosas. Estoy hablando de prácticas lícitas. ¿Tú tomas vino? Suave, Bordeaux, Cabernet, ¿qué tipo de vino tomas? El otro, no tomo vino. ¿Ok? ¿Y?
¿Sabe cuál fue el asunto que más dividió la iglesia en todos los tiempos? La Santa Cena. La Santa Cena. No es una lástima. La cosa que proclama la unidad divide. Por ejemplo, en tu iglesia se celebra pan con levadura o sin levadura. Todos los domingos, una sola vez al mes. Los niños participan, los niños no participan. Los bautizados participan, los no bautizados no participan. ¿Cómo es la situación? Yo podría hacer una serie de preguntas y saliríamos de aquí divididos. Es una cosa loca. Porque lo que más nos une, nos divide. Entonces el problema no es la cosa en sí, pero en nuestro corazón. Aquí está la división. Aquí dentro está la división. Y la única manera de no nos dividirmos es si morimos. Mientras estamos vivos nos dividimos. Pero si morimos en Cristo, la unidad es el lugar del perjuicio donde tú pierdes para otros ganar. Tú no puedes partir para la unidad pensando que vas a ganar. Amén. Bueno, quería que tú abrieras tu Biblia conmigo en Filipenses. Antes de leer, necesito pedir perdón a ustedes, porque en la primera noche yo pasé harto del tiempo. En Jundiaí tenemos un reloj voltado, ¿cómo se dice? De frente al predicador. Y allí muy difícilmente pasamos. Y aquí yo no vi el momento en que he comenzado y también me perdí en el horario. Entonces les pido perdón. ¿Sí? Aquellos que en la mitad durmieron, por favor, agarra la grabación, por favor. Porque algunos, mientras yo predicaba, ellos estaban en los ministerios de los sueños y visiones, ¿no? Entonces, por favor, perdóname. Filipenses 2. ¿Cuál es el versículo que consideramos versículo clave de este capítulo? Me parece que el 5. ¿No? Ahora, en mi versión, el versículo 5 trae una palabra. ¿Cómo dice el versículo 5 en castellano? Haya, pues. Pues significa que hay un tema antes que debemos mirar. Por lo tanto, ¿qué hay antes del 5? Y no me digas si el 4, el 3, el 2, el 1. No. La pregunta no es esta. ¿Cuál es el tema desde el 1? La vida de los hermanos. Es que muchas veces leemos la Biblia así con pinza, ¿se dice? Pinchamos algunas cosas y ahí meditamos y nos olvidamos de lo que viene. ¿No? ¿Y qué dice el 1? Por lo tanto, nuevamente vamos hacia atrás, pero vamos desde por lo tanto para adelante. Por lo tanto, si hay algún, ¿qué dice en tu Biblia? Consolación en Cristo. ¿Qué más? Por favor, vamos a leer. Consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Sí, pregunto, ¿estas cosas hay en nuestro medio?
¿Sí o no? Claro. Tenemos consolación, tenemos comunión, tenemos afecciones, tenemos compasión. ¿Sí? Hay esto. Entonces, en el versículo 2, Pablo les pide para que sean perfectos o completos. O completos. ¿Y cómo se completaría? ¿Con qué? Completar mi gozo, mi alegría, para que sientan el mismo, teniendo el mismo amor, el mismo, ¿cómo está? ¿Ah? En mi versión hay la palabra ánimo. Ahí está, ¿no? Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo es posible esto aquí? Porque muchas veces yo he oído que no necesitamos pensar el mismo. Pero este texto no habla de esto. Ese texto habla de unanimidad, de pensarmos el mismo. ¿No? Ahora, para que yo pense como Tico pensa, yo necesito renunciar a lo que pienso. Y ahí es un gran problema. Porque a mí me encantan mis pensamientos. Son los mejores que hay. Nadie piensa como yo. Yo tengo una manera de pensar que es superior a cada uno. Y si juntar todos, aún así, mi pensamiento es mejor. Queridos, yo estoy externando cosas que pensamos. ¿Dónde vienen nuestras peleas? Es que pienso que mis pensamientos son mejores. Porque si yo pensara que mis pensamientos no son mejores que del hermano, yo renunciaría a mis pensamientos. ¿Qué les parece? ¿No debemos considerar a los hermanos superiores a nosotros? ¿Superior en qué? También en la cuestión de pensamientos. Cuando tengo comunión, yo voy en la actitud de servir, de honrar, de recibir. Algunas veces, esa actitud que tengo de superioridad se manifiesta en las cosas más santas. Mi doctrina es mejor que la tuya. La práctica de mi congregación ni se compara a la tuya. Un día va a llegar a ser como yo. Si tú te esforzares, si tú no tienes esfuerzo, tú nunca vas a llegar donde estoy. Porque para mí, algunos pasos y llegué al paraíso. Queridos, estoy hablando en forma de broma, pero así está la iglesia. Así está la iglesia. ¿Se acuerda de lo que dijo sobre Pablo? Su progreso hacia abajo. Yo soy el principal de los pecadores. Significa que todos los hermanos son mejor que yo. Los borrachos en la calle son mejores que yo. Los drogadictos son mejores que yo. Porque si soy el principal de los pecadores, no estoy hablando de los pecadores de la iglesia. Estoy hablando de todo tipo de pecador. Si tengo esta mentalidad, ese sentimiento que hubo en Pablo, si encontrar un drogadicto en la calle, no voy a tener problema para abrazarlo, porque soy peor que él. Pero hermanos, muchas cosas que tenemos son poesías. Son poemas que recitamos en cultos lindos. Necesitamos permitir
que esas cosas sean reveladas a nosotros. Yo digo, hermanos, que la misma fuerza que hay en un encuentro con el Señor, hay también en un encuentro conmigo mismo. Porque si no encuentro con mi miseria, si no encuentro con mis debilidades y me asombro con mis debilidades, difícilmente voy a tener un encuentro con Cristo. Hay un texto, una historia que me impacta. La historia de dos hombres que subieron para orar. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué Jesús cuenta? Dos hombres subieron para orar. Un fariseo y un publicano. ¿Sabes qué? Jesús tenía comunión y a él le gustaba estar con publicanos, prostitutas, ladrones, ¿qué más? Cobradores de impuestos, pero Jesús no soportaba el fariseo. Siempre que encontraba una brecha, metía alguna cosa en contra de los fariseos. Porque esa es la peor clase. Que tenía una visión de sí mismo muy alta. Pensaba de sí mismo más do que le conviene pensar. Entonces Jesús estaba siempre les derribando. Y él dice que el fariseo subía para orar y parado, ¿qué dice el texto? ¿Qué habló Jesús? Oraba consigo. Hay una versión que dice que oraba de sí para sí. O sea, ¿quién era su Dios? Él. ¿Y con quiénes él se estaba comparando? Con el publicano, con los robadores, con lo que no daba el diezmo. O sea, se comparaba con los peores. Y cuando se compara con los peores, siempre venzo. Siempre soy victorioso. Y él decía, te doy gracias porque no soy como este, como los otros. En mi nombre, amén. Esa es la única forma que escucho su oración, porque oraba de sí para sí, entonces oraba en su nombre. Pero el otro no osaba mirar hacia arriba. Él dice, Señor, soy pecador. Soy pecador. Querido, la unidad pasa por esta constatación que yo soy el mínimo. Yo soy el principal pecador. Yo soy siervo de los siervos. Y querido, no es fazer de conta como si fuera. Esto es verdad. Esto solamente puede suceder si tú tuvieras un encuentro con la santidad de Dios. Cuando tú tuvieres un encuentro con la santidad de Dios, la luz de Dios vendrá y alumbrará tus tinieblas. Y verás quiénes eres. Y ahí la palabra, la única palabra que puede abrir su boca es, ay de mí. Ay de mí. Porque soy miserable. Soy como el inmundo. Y habito en medio de un pueblo de impuros labios. Y la palabra nos enseña que nosotros somos como el inmundo. El inmundo en la Escritura habla de dos cosas: del leproso y de la menstruación. Esas dos cosas. El hombre es como el inmundo. Y su justicia, o sea, el mejor que él tiene, es como trapo de inmundicia. Y está hablando del trapo que involucra las heridas del leproso. No sé si algún día tú fuiste a un leprosario, ¿se dice? No sé si algún día tú fuiste.
Eu estive predicando em um leprosário, em uma igreja de leprosos. É alguma coisa que nunca vou olvidar. Pessoas que lhe faltam partes. Pessoas que têm membros podridos. Estes trapos aí estão, mas estão sempre sucios. E como eu posso agarrar este trapo e chegar delante de Deus e dizer: Senhor, te ofereço. Isto é mi melhor. Isto é mi melhor. É como se tomara o trapo da menstruação e dizer: Senhor, te ofereço. Queridos, não há nada em nós outros que podamos oferecer ao Senhor. Lo que oferecemos a Deus é aquilo que recebemos dele, e assim podemos devolver. Necessitamos ter encontro com nós mesmos, para que podamos saber que isso Deus e onde estamos agora. Jonathan Edwards predicou um mensagem. Como é? El pecador em manos de um Deus. Não sei quantos já leram este discurso, esse sermão de Jonathan Edwards. O sermão era tão forte, a convicção de pecado era tão forte, que as pessoas se agarravam às portas, se agarravam aos postes para não cair no inferno. Sentia o fogo do inferno sobre seus pés. E digo, hermanos, que devemos sentir o fogo do inferno em nossos talones para saber de onde salimos. E em causa disto que Pablo nos manda mirar hacia atrás para ver de onde salimos. De onde salimos. Solamente desta maneira pode ter um relacionamento saudável com meu irmão. Porque qualquer irmão vai ser superior a mim e vou honrá-lo. Não é como diz, fazer de conta. Não é como se fuera. Não é como se fuera. É verdade. Amém. Pero, queridos, é uma questão de revelação. Não se pode fazer uma escena, um teatro com isto. Não se pode. Não se pode. Ou é verdade, ou não é verdade. Quando considerarmos que somos malos, somos infieles, lo que temos não sirve, aí sim tendremos uma atitude de servir, de amar, e quando servirmos, vamos estar muito agradecidos porque estamos tendo o privilégio de servir. Queridos, como eu necessito aprender com Jesus Cristo. Como necessito aprender? Que sendo rei, se hizo servo. Eu nunca fui rei. Então, a distância que Cristo percorreu para chegar onde estou. Se um dia tu pudieras medir o espaço de uma simples galáxia, tu vas a ter um vislumbre, se diz, muito chico de la distância de onde Cristo ha bajado. Eu não hago ideia, mas uma coisa assim, que ele saiu de glória total e bajou para viver comigo. Poderia haber nascido no palácio, cerca del templo, como sumo sacerdote, e ter as regalias, se diz, regalias, os privilégios de um rei, de um sumo sacerdote, pero nació en la casa de un carpintero. ¿Qué era un carpintero? Era un hombre que
ponía sus herramientas en una bolsa y salía golpeando las puertas, preguntando si había servicio. Y tan pobre, que nació en una manjedoura, ¿cómo es que es? Un pesebre, donde los animales comen. No había cuna. Porque Jesús no quería que nosotros le siguiéramos por las cosas que le habría de hacer. Él quiso que nosotros lo siguiésemos por aquel que Él era y mostraba que era. Amén. Nuestra relación no está baseada en aquello que los hermanos pueden darme. Está baseada en la amistad. Sabes que tenemos muchas veces una actitud que yo llamo de actitud utilitarista. ¿Hay esta palabra en español? Voy a explicar. Se convierte en la iglesia un médico tremendo. ¿Cómo le presentamos? ¿Y qué más pensamos? Cada vez que yo estuviera enfermo, ahora tengo a alguien en quien recorrer. No se convirtió en un pecador, se convirtió en un médico. Convirtió en un tremendo abogado. Mira, toda causa en la corte ahora va a ganar. Recibimos no un pecador arrepentido que se convirtió, que necesita de Cristo. Entró alguien que va a servirme. Digo que es una mentalidad utilitarista en el sentido de que las personas pasan a ser útiles para mí. Queridos, no es así en la iglesia de Cristo. No es así en el reino de Dios. Porque cuando Cristo mira un hombre, Él no dice doctor, hijo. No. Maestro, mi hijo. No, mi hijo. Déjame decir una cosa. En Jundiaí, en nuestra congregación, cuando alguien me llama de pastor, está preparando alguna broma. Está preparando alguna cosa. Porque ali me llaman de Jamé. Nada más. Nada más. Yo sé que muchas veces estamos usando los títulos como manera de honrar. Pero en mi casa, mi esposa me honra y no me llama de pastor Jamé, ni de reverendo, y me honra. Dios amado, necesitamos de cambios profundos. Yo no estoy hablando de Bolivia, yo estoy hablando de la iglesia. Yo estaba en Mozambique, hablando alguna cosa parecida a esta, y un pastor mozambicano se puso parado y dijo: mi hermano, tú no conoces la cultura de Mozambique, como los títulos son importantes. Yo digo: no, yo conozco la cultura de Brasil, donde los títulos son importantes. Interesante que el único que merece todos los títulos del universo, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Jesús. No le llamamos de pastor Jesús, ni doctor Jesús, ni reverendo Jesús. Para mí es una cosa muy extraña, muy rara. Deberíamos hacer una lista de todos los títulos antes de orar. Y ahí empezar a hablar los títulos de Cristo, al final pondríamos nuestro pedido. Gastaríamos casi un día para hablar los títulos de Cristo. Pero no hablamos de títulos. Dizemos Abba. Dizemos Jesús. Y qué lindo hablar Jesús, ¿no? Parece miel. ¿No le parece? Habla Jesús. Yo siento.
Yo siento el miel. Yo siento el dulzor de este nombre. Qué tremendo, hermanos. Como nosotros necesitamos aprender a vivir como familia, como amigos. Ahora, ¿sabes qué? La amistad es muy trabalhosa, como se dice. Trabajosa, ¿no? Porque nos exponemos, somos tratados, somos expuestos en la amistad. Un hermano predicando sobre esto en Jundiaí dijo que si tú no quieres nunca ser traicionado, no tengas amigos. ¿Quién nos traiciona? Son los amigos. El enemigo no nos traiciona. Porque del enemigo estamos esperando. Si tú no quieres ser traicionado, si tú no quieres sufrir decepciones, no tenga amigos. Tener amigos es muy trabajoso. Porque debo servir, debo honrar, debo cuidar. Pero, queridos, no tenemos la opción de no tener amigos. Porque estamos en la iglesia. La iglesia es el lugar de los amigos. Cuando se preguntó a Cristo, en el libro del profeta Zacarías, ¿de dónde son estas heridas? De la casa de mis amigos. Este es el lugar de las heridas. Amén, amén. Y personas dicen, cuando yo llegué en la iglesia, yo me acordé que antes yo nunca había sufrido tanto. ¿Ya has escuchado esto? ¿Has escuchado esto, no? ¿Sabes por qué tú estás sufriendo hoy día? Porque ahora tú estás en el equipo contrario a aquel donde tú estabas. Y aquel equipo de antes está te golpeando ahora. Y usando algunas veces amigos. Una vez escuché una charla de un pastor indiano, se llama Kumanapali. Y yo nunca había escuchado un mensaje, Silvia, hablando de las 5 piedritas de David. ¿Lo has escuchado alguna vez? No. Me encantó porque yo me sentí niño escuchando la historia de las 5 piedritas. Cuando David fue a pelear contra Goliat, él agarra 5 piedritas. Yo no sé si hay en castellano el nombre específico de esas piedritas. En portugués es seixo. No sé si hay un nombre especial. Sí. Están consultando. Internet puede. El hermano Google puede ayudarnos. Ese hermano tiene tantos títulos, doctor Google, maestro Google, ¿no? Pero él contaba que David agarró las 5 piedritas que eran seixos, que es el nombre portugués. ¿Y por qué eran seixos? Porque eran bien redondos, bien lisas. ¿Y cómo se tornaron lisas? Porque son piedras de río, que en la medida que va caminando, el río va levando y va chocando, y en este choque van perdiendo las aristas. La iglesia es el lugar donde perdemos las aristas. Ahora, tú puedes salir del río, si quieres. Pero si sales del río, tú nunca vas a ser usado en las manos de nuestro David. Él no va a tomarte. Porque una piedrita lisa, ela puede ser bien direccionada y va a atingir los gigantes. La iglesia es el río de Dios,
donde perdemos lo que debemos perder. No vamos a perder lo que no debemos perder, pero todo que está demasiado, Dios va a sacar. ¿Y sabe a través de quiénes? Sea muy discreto para mirar hacia tu lado. Sea discreto, por favor. Yo amo la iglesia. Yo amo la iglesia. No hay nada en la faz de la tierra más lindo y más hermoso que la iglesia de Dios. Yo vivo por la iglesia. La iglesia me alimenta. La iglesia me sostiene. La iglesia me cubre. La iglesia me anima. La iglesia me hiere. Amén, amén, amén. Oh. Así es. Un día estaba muy enojado con la iglesia. Estaba mal. Estaba orando al Señor. Señor, esa es tu iglesia, Señor. Misericordia. Y estaba ali. Y Dios es muy interesante conmigo, que va me permitiendo hablar cosas que no debería hablar. Y voy hablando. Y al final llegué a la conclusión que la iglesia era como si fuera la arca de Noé. Bicho de todo tipo, de todo olor, raros, olores distintos, olores assim que... unos grandes que me incomodaban, otros chiquitos que me estorbaban. Naquele dia tuve uma vergüenza muy grande, porque Deus me ha preguntado: ¿qué hay afuera del arca? Muerte. ¿Quieres salir? Y digo: no, Señor. Pero, Señor, tu pueblo es muy raro. Y me habló: no, mi pueblo no es raro. Es que tú miras con tus lentes raras. Raro es tú. Dios me habló. Entonces yo percibí que los bichos del arca son lindos. Mis lentes que me hacían verlos como raros. ¿Y sabe qué lo sucedió? Que Dios me enseñó que no debo mirar a mis hermanos más según la carne, pero según Cristo. Cuando miro a un hermano, yo veo a Cristo. ¿Es Cristo con feições? ¿Cómo dice feições? Con faces, fisionomías distintas, pero Cristo. ¿Y cómo no puedo amar si allí está Cristo? ¿Me comprende, hermanos? ¿Cuántas veces tú has renunciado a tu pensamiento en favor de tu esposa? ¿Cuántas veces? Pensabas algo y tu esposa vino con aquel cariño que solamente ella puede. Yo conocí una hermana que ahora está en el brazo del Padre. Qué hermana tremenda. Una amiga, una profetisa. Fue la primera persona que profetizó de mi matrimonio con iraní. Cuando yo estaba novio de una otra muchacha. Él llegó y habló: no es esta, es aquella. Una hermana tremenda. Y su marido era un poco difícil. Tenía una palabra muy fuerte: vamos a hacer así. Y ella, calladita, dejaba pasar el momento y decía: querido, ¿qué tal si tú pensaras en esta alternativa? Yo: no. Él entraba en su cuarto, iba a orar. Pasado un tiempito, él venía y decía: querida, vamos a hacer como tú dijiste.
sin pelea. ¿Cuántas veces sucedió esto contigo? Que tú has cambiado de pensamiento por causa de tu esposa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Algunos siquiera piensan, ya preguntan a la esposa. Pero yo soy tan macho que pongo en mi GPS la voz de una mujer para que pueda desobedecer. Ela me habla. Ela me dice, va a la derecha. Yo digo, no, voy a la izquierda. Y siempre me equivoco. Voy al lugar donde no quería. Pero no es así el matrimonio. Ceder, ceder, ceder. Siempre, siempre. Piccolo, yo descubrí una cosa. Que hay dos instrumentos que me llevan a la cruz con mucha rapidez. Casamento y presbiterio. Presbiterio me lleva a la cruz así todos los días. Soy el más anciano de mi presbiterio. Y hay muchachitos que son mis hijos espirituales. Pero muchas veces ellos hablan y yo debo obedecer. Mira, si puede ser esto. Pero obedezco. Que son hombres de Dios. Son mis hijos espirituales. Yo les ordené. Pero ahora son autoridades. Y muchas veces necesito someterme a ellas. ¿Me comprenden, hermanos? El presbiterio y el matrimonio son atajos para la cruz. Tú llegas más temprano a la cruz. Si tú no quieres ir a la cruz, no te cases ni estés en presbiterio. Pero estamos en los dos. Y no queremos renunciar. Porque ahí es nuestro lugar. Ahí es nuestro lugar. Caminando en este presbiterio del capítulo 2, versículo 1 hasta 4. Aquí es vida de presbiterio. Ele diz que não devemos ser por contenda ou por competência ou vanaglória, mas por humildade. Humildad y mansedumbre son los dos pilares del carácter del cristiano. En causa de esto, que Jesús nos invita a aprender con Él, a ser manso y humilde. Son los dos pilares. Sobre esos pilares se construye todo nuestro carácter. Si no hay mansedumbre, si no hay humildad, no se puede hacer ninguna edificación en nuestras vidas. Mansedumbre es una persona que reacciona bien a las afrontas. ¿Afrontas se dice? Afrentas. Y humildad es la motivación con la que hago las cosas. Tú nunca vas a escuchar humilde diciendo, yo hago y nadie me valora. Nunca vas a escuchar humilde. Porque él conoce su lugar, su espacio y su insignificancia. ¿Quieres saber si una persona es mansa? Contraría a esta persona. ¿Contraría se dice? Contradiga. Ahí vas a saber si es manso o no. Porque mientras no es contrariada, ela sí parece mansa. Como un caballo. El caballo está en el pasto, sin nadie por encima de él. Intenta montar. Ahí vas a saber si es manso o no. No estoy diciendo para montar en el hermano, ¿me comprende? Estoy diciendo, intenta contrariarle. Diga alguna cosa y que tú sabes que él piensa al revés. En este punto,
es que Pablo nos dice que debemos tener la misma mente, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Este estilo de vida, dice el 1, hasta el 4, es la forma de vivir como Cristo. Él puso el esquema se dice, el plan, y dijo, así es la mente de Cristo, de esta manera. Amén. Una de las características de la iglesia primitiva es que perseveraba en la comunión. Por favor, dame un sinónimo de perseverancia. Un sinónimo de perseverancia. Insistir. Entonces, ¿cuál sería la frase quitando perseverancia y poniendo insistir? Los hermanos insistían en la comunión. ¿Tú insistes en la comunión con quien no quiere comunión contigo? Ponemos atención en la doctrina de los apóstoles. Ponemos atención en la oración. Ponemos atención en el partimiento del pan. Pero, queridos, la insistencia en la comunión hace parte. Insistir en la oración. Insistimos. Fuimos enseñados a insistir en la oración, ¿verdad? Y debemos insistir, sin desmayar. Porque Dios, aunque parezca tardío, responde deprisa. ¿Se acuerda de este texto? Y hemos aprendido a insistir, a insistir en la oración. Insistir en la doctrina de los apóstoles. Somos celosos, no queremos salir de la doctrina de los apóstoles. Pero, querido, insistir en la comunión. Somos capaces de estar por detrás y golpear como aquella mujer que golpeó en la puerta del juez inicuo, golpear el corazón del hermano que no quiere comunión. Somos capaces. Jesucristo no insistió con nosotros. Después de cuánto tiempo tú has convertido? ¿Cuánto tiempo Jesucristo insistió contigo? Una vez un hermano me preguntó, ¿en qué momento debemos desistir del pastoreo de una oveja? Una buena pregunta, ¿no? Yo le hablé. En el día que Dios desistir de ti. En ese día tú puedes desistir de cualquier persona. Dios desiste de ti. ¿No? Insiste contigo. Entonces, insista en la comunión. Insista en la comunión. Uno de nuestros problemas es que personas se alejan de nosotros y nos sentimos aliviados. Pero mi Biblia dice que nosotros somos cuerpo y un del otro es miembro. E se perco um braço, me quedo tranquilo? Um ojo, me quedo tranquilo? Um pé, me quedo tranquilo? Não. Eu vou fazer todo esforço para que seja reimplantado. Não, solamente meu braço se foi. Não, tudo muito bem, não há problema. Não, foi tal pessoa que se foi. Me dava harto trabalho. A Deus graças. Que Deus te bendiga. Se fuera possível. E nos quedamos tranquilitos. Hermanos, percebem que necessitamos de uma renovação, de um avivamento. Necessitamos. Avivamento não são cultos festivos. Avivamento é a manifestação da vida de Cristo em nós outros. Avivamento é mais que cambio de culto.
Avivamiento es cambio de vida, porque es la restauración de la vida de Cristo en todas las áreas de mi vida. Y necesitamos orar por avivamiento, para tener una iglesia parecida a Cristo, un pueblo que se parece a Cristo, no un pueblo que es más activo, no un pueblo que es más festivo, pero un pueblo que se parece a Cristo. Eso necesitamos. Ese libro a los filipenses, esa carta a los filipenses, yo llamo la carta de los sentimientos. Sentimientos. Sí. Porque en cuatro pequeños capítulos, hay 52 referencias a sentimientos. Es el libro del sentimiento. Y el versículo que consideramos el más alto, el versículo 5, habla de sentimiento. Haz un estudio en ese libro y marca todas las palabras que habla de sentir. ¿No? Mira, en este capítulo, yo voy a intentar terminar. En este capítulo, versículo 19, Pablo está hablando de Timoteo, que ha mandado a Timoteo para cuidar de los filipenses. Y él dice, porque yo no tengo nadie de igual sentimiento. Igual sentimiento, está hablando de quiénes? De él, Pablo. Pablo amaba a los filipenses. Y la persona que sentía como él en favor de los filipenses era Timoteo. Pablo no iba a mandar nadie que no sintiera como él. Porque los filipenses eran como hijos de Pablo. Y tú no vas a entregar tu hijo a personas que no aman a ellos como tú amas. ¿Sí o no? Y si no amamos a la iglesia de Dios, Dios va a confiar sus ovejas a nosotros. Me parece que no. Entonces, el crecimiento de la iglesia pasa por amarnos a las ovejas como Dios ama. Dios va a tener confianza de nos entregar personas, porque amamos a las personas como Cristo ama. Y Él va diciendo, versículo 20, porque a nadie tengo de igual sentimiento, que sinceramente cuido de vuestro cuidado, de vuestras vidas, con sinceridad. Y el 21 dice que todos buscan lo suyo, pero Timoteo cuidaba de los filipenses. O sea, cuidar de personas es cuidar de las cosas de Cristo. No tener sentimiento es cuidar de lo suyo. Es que Pablo está diciendo. Ahora, vamos a seguir adelante. Versículo 25. Aquí entra en escena un otro personaje. ¿Cómo se llama él? Epafrodito. Y Pablo está diciendo que él quería enviar a Epafrodito. ¿Por qué? Porque los filipenses supieron que Epafrodito estaba enfermo. Y por eso estaban preocupados. Entonces Pablo, mira, preocupado con la preocupación de los filipenses, preocupación con preocupación, eso se llama amor, amistad, cariño, afecto. Y dice, voy a mandar a Epafrodito. ¿No? Porque de hecho, él estuvo enfermo, casi a la muerte. Pero Dios le ha sanado para que yo no fuera consumido por excesiva tristeza. Es decir, que Dios sanó a Epafrodito en causa de Pablo, no por causa de Epafrodito. ¿Se percibe que el lío aquí? Qué cosa tremenda. Pablo preocupado con la preocupación de los hermanos. Porque los hermanos estaban preocupados con Epafrodito. Ahora, ¿quién era Epafrodito? Era un apóstol. ¿Enviado por quiénes? Por la iglesia de Filipos. ¿Y sabe para qué? Para cuidar de Pablo. Ese es el gran ministerio de Epafrodito. No nos pasa en la cabeza esto, ¿no?
Queremos un tremendo predicador, un apóstol predicador. Aquí estaba un apóstol siervo. Apóstol siervo, que fue enviado para cuidar del hermano Pablo. Porque los hermanos de Filipos, que cuidaban de Pablo, enviaba finanzas, cuidaba de Pablo. Y Pablo habla en el capítulo 4 que los de Filipos compraron acciones en su empresa. Así fue. Dice, hiciste bien en asociar-vos a mí. ¿Qué es asociar? Comprar acciones. Invertir plata en la empresa de Pablo. Una empresa terrible, porque era perseguida en todos los lugares. Mucha persecución, ¿no? Y los hermanos de Filipos compraron acciones, o sea, eran socios del ministerio de Pablo. Este libro me encanta y me impacta, porque es un libro que habla de una profunda amistad, todo relacionado con el versículo 5 del capítulo 2. Todo ese texto está bajo de esta comprensión de tener el mismo sentimiento, la misma actitud, la misma mente de Cristo. Este libro es construido bajo esta luz. Amén, hermanos. Que el Señor nos enseñe. Que el Señor nos enseñe a cuidar los unos de los otros. Que el Señor nos enseñe que la amistad es más importante que el ministerio. Que el Señor nos enseñe que relación es más importante que visión. Mucho más importante. Eu vou terminar citando Mateus 5:23, que diz: al llegar no altar, ¿qué diz? Si te acuerdas, ¿qué? Que tu hermano tiene algo contra ti. No está diciendo que tú hiciste alguna cosa. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda en el altar. O sea, la ofrenda era buena. Porque si no fuera buena, no debería dejar en el altar. ¿Y qué debía hacer? Volver y reconciliar. La palabra griega aquí es vuelve y restaura la amistad. Restaura la amistad. Y después venga y haga tu ofrenda. O sea, amistad es más importante que ofrenda. Relación es más importante que culto. Basta pensar en un padre que tiene dos hijos que están peleando el uno contra el otro. ¿Me comprende, no? Voy a repetir. Un padre que tiene hijos que están peleando. Y los hijos, por teléfono, porque no se pueden ver que están peleando, combina una fiesta de cumpleaños para el padre. Y llega allí para el cumpleaños, y peleados. No se miran. Pregunto, ¿este padre acepta la fiesta? ¿Dios acepta nuestros cultos cuando estamos peleados? Que Dios nos bendiga. Este
no es mi hermano, es mi hermana. Venga, venga, venga. Entonces vamos a cantarle. No tengo ningún hermano en el techo. ¿Cierto? Entonces vamos a cantar así, mirando a los ojos. ¿Sí? ¿Podemos cantar?